Bienvenidos a esta segunda charla por esta plataforma Zoom, que desde Atunlu queremos compartir un ratito de reflexión, un poquito de intercambio, y por qué no, algún nuevo conocimiento que siempre tienen los expositores para brindarnos generosamente. En esta oportunidad, bueno, compartimos la tarde con el doctor Aris Recalde, ya un amigo de la casa, ¿sí? Cada vez que lo hemos invitado a Aris a charlar un rato, siempre muy generosamente predispuesto para compartir un rato y algunas de sus experiencias y su conocimiento. Yo en primer término debo hacer una mención a dos compañeros que nos han dejado en este último tiempo. Uno es el Nene Carrizo, compañero que fue secretario general del Sindicato de Rosario durante muchos años, no estaba en esa función últimamente, pero sí nos veíamos siempre en los congresos y las jornadas de FATUM y en el consejo directivo. Y bueno, en la última semana, el viernes pasado, luego de nuestra charla, en el mismo momento nos dejaba el compañero Alberto Turco Geraige, un gran amigo, un gran militante, un gran compañero, que bueno, otro más que ¿no? Esto es muy duro. Y pensaba qué hacer, y digo, un minuto de silencio no. No creo que al Turco le gustara pensarse con un minuto de silencio. Creo que el mejor homenaje es nuestro recuerdo siempre con una sonrisa. Para quienes no lo conocieron, el Turco era era el experto en cohetes y pirotecnia de la FATUM, ¿no? Cada vez que hemos estado en algún encuentro de FATUM o en algún lado, él siempre estaba con sus cohetes y con todo su ruido, así que desde el lugar desde donde nos está siguiendo, el homenaje, el agradecimiento por su vida y el gran cariño que tuvimos y la solidaridad con los compañeros de la Universidad Nacional de San Luis por esta irreparable pérdida. Así que dicho esto, bueno, un poquito en la charla de la semana pasada, el compañero Diego Vilches nos invitaba, ¿no?, a pensar y actualizar esta necesidad que tiene el país de repensar su ley de educación superior, que no es nada más ni nada menos que el marco legal sobre el que desarrollan sus fines, sus objetivos, sus acciones, las universidades nacionales, y en particular las que define cómo debe ser el gobierno, este gobierno transversal y democrático que tienen estas instituciones tan particulares, que se diferencian por ello de otro tipo de instituciones. Y en estas instituciones, los trabajadores no docentes tenemos participación hoy, creemos que no la suficiente, lo charlábamos el otro día con Diego. Entonces nos invitaba él y nos invitábamos a pensar en cómo hacer, cómo promover la real ciudadanía universitaria por parte de los trabajadores no docentes. Digo, me quedó como esta frase, ¿no? Lo que no se nombra no existe, ¿no? ¿Cómo hacer nosotros para lograr que realmente nuestra participación ciudadana sea plena con todos los derechos, como lo tienen los demás claustros? Y en esto también está bueno como repensar la historia, ¿no? Los distintos momentos políticos, ¿sí?, en los cuales se definieron distintas leyes de educación superior y se fueron regulando este funcionamiento de las instituciones universitarias. Así que con esta pequeñísima introducción, yo le voy a dar el paso a Aritz, que es el experto en este tema, en esta oportunidad, para compartir un poco este trayecto de la legislación y cuál es la necesidad hoy, en particular para los trabajadores no docentes. Gracias, Aritz, te doy el pase a ti, desmuteate vos, ya estás. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias a Tunlu, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de Luján, con los que tuve el honor de hace varios años ya caminar muchas cosas en común, a Daniel Villa, gente con la que uno aprende, a Miguel, por ahí le veo a Avi también. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras. Lamentablemente no estamos físicamente, pero bueno, este medio nos permite saltear la cuarentena. El objetivo mío es hablar, obviamente, de la Ley de Educación Superior, pero también de algunos orígenes sobre los cuales la Ley de Educación Superior actual nace,
Y también tratar de articularla con otras normas u otras cuestiones que son importantes para la regulación de la vida universitaria. Entonces, la primera cuestión, y algo adelantó Karina, una ley es un ordenamiento institucional de un proceso, en este caso de la regulación de las universidades. La Ley de Educación Superior lo que viene a regular es un mandato constitucional. El artículo 75, inciso 19, dice: las universidades argentinas son autónomas y autárquicas. La autonomía es una facultad política, la capacidad que tiene la institución de designar sus autoridades y de tomar muchas de las decisiones delegadas por mandato constitucional. Por un lado, la autonomía, insisto, es una facultad política. Ahora, los alcances de la facultad política de la autonomía a lo largo del tiempo han ido variando y a lo largo de las leyes universitarias han ido variando. Y de cara a la discusión de una nueva ley de educación superior, esto es uno de los grandes temas. Porque, insisto, la Constitución dice que las universidades son autónomas. Ahora, ¿qué se entiende por autonomía? No nos vamos a poner necesariamente de acuerdo. Entonces, cuando hagamos una ley, y bueno, una de las cuestiones que vamos a regular es qué entendemos por autonomía de la universidad, o cuál es la facultad política que creemos que la universidad tiene que tener y con quién la tiene que construir. Y después, la Constitución Nacional dice que las universidades son autárquicas. Que son autárquicas quiere decir que administran su propio presupuesto. Entonces, cuando uno quiere resolver el problema del presupuestario de la ley, de las universidades, quiero decir, no tiene que atenerse solamente a la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior tuvo la particularidad de incluir un apartado financiero, antes eso se regulaba por ley aparte, pero digo, más allá de las menciones que aparecen en la Ley de Educación Superior, los problemas de distribución de fondos no se resuelven solamente en el marco de esa ley, sino que incluyen un debate, por un lado, del Parlamento. Y el Parlamento, a su vez, toma decisiones de regulación presupuestaria a base de algunos indicadores que desarrolla el Consejo Interuniversitario Nacional, o el OSIN, también llamado por sus siglas, y la Secretaría de Política Universitaria. Entonces, este es un tema que ustedes tienen que tener bien en claro. Hoy las universidades tienen problemas de plata, hoy hay diversidades de universidades, en regiones, en tamaño, en trayectorias históricas, y esto es una discusión de cómo se reparte la plata. Ahora, esa discusión no la van a resolver con la Ley de Educación Superior. Entonces, esto ténganlo en claro, o no lo van a resolver solamente con la Ley de Educación Superior. Entonces, insisto con esto, la Constitución dice que las universidades son autárquicas, administran su presupuesto. En parte, cómo lo administran lo regula la Ley de Educación Superior. Ahora, de dónde surge, qué cantidad de plata darle a una universidad o a la otra, no lo resuelve esa ley. El debate está en otro lado y ténganlo en cuenta. Debate importante que hace que hoy las universidades, si uno mira cómo reparten la plata, del 100%, el 85% viene por ley nacional. Entonces ahí está toda la rosca política de discusión de bloques. ¿Cuánta guita le dan a mi universidad? Y bueno, ahí entras en la lucha del poder. ¿Cuánta guita podés poner en el presupuesto? En la planilla A o en la famosa planilla B. Que si bien, insisto, hay indicadores supuestamente objetivos, digo, hay un margen para la discrecionalidad o para la política grandísimo. Y después hay un 15% del presupuesto de las universidades que son recursos propios, remanentes o proyectos especiales. Y buena parte de los proyectos especiales, guita de becas, CONICET, no se discuten en la Ley de Educación Superior. Por eso vayan anotando, digo, que hay problemas que la Ley de Educación Superior te va a resolver y otros que no pasan por ahí, están en otro lado. Y hoy el destino de los fondos de las universidades argentinas, casi entre el 90 y el 95% de la plata que entra a una universidad se destina a gastos corrientes, a pagar sueldos, servicios, y ahí entre un 5, o depende de la universidad, entre un 5 y un 10% de diferencia de plata que vos usás para otras cuestiones por fuera de los gastos corrientes, por ejemplo, infraestructura. Ahora, insisto con lo mismo, este es un problema de guita, cómo se reparte, cuánta hay y cómo se distribuye. Y no lo va a resolver la Ley de Educación Superior, pasa por otro lado. Y anótenlo porque hay que discutirlo. Ahora, después a su vez hay otras normas que están vinculadas a la Ley de Educación Superior, pero que no van a regular la Ley de Educación Superior, y uno son los convenios colectivos de trabajo. Esto es interesante que ustedes lo entiendan. La Ley de Educación Superior plantea que cada una de las universidades va a discutir de manera descentralizada la cuestión salarial. Pero hay una práctica que se ha venido instalando y que se ha consagrado con los convenios colectivos de trabajo, que esto termina resolviéndose en una mesa nacional y es uniforme para todo el sistema universitario. Entonces, insisto, en paralelo a la Ley de Educación Superior hay convenios colectivos de trabajo, el de los no docentes del 2006,
que han ido readecuando o estableciendo pautas. Y bueno, y sería lógico que en la nueva ley de educación superior esto podría aparecer. Es decir, cuál es el ámbito de establecimiento de derechos laborales o de discusiones salariales. Bueno, hoy tenemos un sistema de convenio colectivo de trabajo con una pauta nacional, cuando la ley de educación superior, insisto, en algún aspecto habla de la potestad de las universidades de administrar estas cuestiones. Pero insisto, el convenio colectivo de trabajo, si bien se deduce en parte de la facultad de la autarquía económica financiera de la Constitución y de competencia de la ley de educación superior, no es exactamente lo mismo. Entonces hay cuestiones propias de convenio, hay cuestiones propias de la ley de educación superior, y hay cuestiones propias de la autarquía económica financiera que hay que discutirlas en la ley de educación superior, pero en otro lado. Y después, bueno, los no docentes tienen que tomar nota, necesitan una ley del 82% móvil de las jubilaciones. Y la ley del 82% móvil de las jubilaciones docentes no sale de la ley de educación superior. Es otra cosa. Entonces esto también es importante. Hay cuestiones pendientes de resolución de derechos de claustro que no lo van a incluir en la ley de educación superior. Insisto, el 82% de las jubilaciones que tenemos los docentes no sale de la ley de educación superior, sale de otra ley. Entonces, si a ustedes les interesa el reconocimiento de ese derecho, identifiquen bien a qué lugar lo van a ir a discutir, porque no va a ser esa la mesa. Ahora, en la historia de la legislación universitaria argentina, hubo, y la ley de educación lo expresa, tres grandes concepciones de cómo regular las universidades. Esto es interesante, porque fueron los tres grandes proyectos de país que tuvo la Argentina. Y esto también ténganlo en cuenta, es decir, la ley que nosotros queremos es la del proyecto de político de país que nosotros queremos construir. Sin proyecto político de país, sentarse a discutir una ley de educación superior, en realidad la ley tendría que ser en parte el programa político nacional que vos querés impulsar. Si no, posiblemente hagamos una ley bonita, de buenas intenciones, que lo único que hace es propaganda partidaria, pero que no va a implicar ni suponer ningún cambio sustancial para el sistema de ordenamiento universitario. Y insisto con lo mismo, hubo a lo largo de la historia argentina tres grandes ideas de cómo regular institucionalmente las universidades, y esas tres grandes ideas tuvieron que ver con modelos de país. La primera forma de pensar el sistema de regulación normativa de las universidades es de la tradición liberal, y derivó en una ley, que es una ley del año 1885, que ahora la voy a comentar. La segunda forma de regular normativamente el sistema universitario es la reformista, que tiene que ver con el radicalismo principalmente de Irigoyen hasta la década del 30 o hasta el ascenso del peronismo, y el peronismo inicia una tercera idea, una tercera forma de regular normativamente la universidad, y lo escribe con tres leyes, con Perón en vida al menos, que van a la década del 40 y a la década del 70. Y la Ley de Educación Superior articula estas tres tradiciones. La Ley de Educación Superior en parte es hija del sistema normativo liberal, es parte hija del sistema normativo reformista y es parte hija del sistema regulativo propio del nacionalismo popular. El liberalismo organizó el Estado argentino, principalmente en el ciclo político de Julio Argentino Roca. Hace una ley general educativa, que es la ley de educación primaria obligatoria en nuestro país, y hay, en paralelo a la ley de regulación educativa general, hay una norma que regula propiamente la universitaria, que es la ley 1597 del año 1000. No se escucha, ¿Se cortó? Ari. ¿Cómo se cortó? No sé por qué silenciaron todo y ahí acabó. No, creo que sí, ahí estás, Aritz. Dale, decía que hubo una ley propia del gobierno liberal de Julio Argentino Roca que había regulado la ley general educativa, con la ley 1420, y que en paralelo a la 1420 hizo una ley universitaria en la ley 1885, que fue la ley 1597. Esa ley decía, las universidades son aranceladas, son gobernadas por los docentes, no lo decía literalmente así, pero el concepto era ese. Los docentes son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, se elevaba una terna y el Poder Ejecutivo Nacional terminaba designando a los docentes. Las universidades mantenían el derecho a admitir títulos profesionales, a redactar y modificar planes de estudio y a definir las condiciones de admisión. Era una ley muy cortita de 4 artículos. Insisto, el liberalismo organizó
un sistema normativo, la primera ley universitaria, universidades aranceladas, politistas, universidades gobernadas por los docentes solamente, y los docentes designados por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, era un concepto elitista del poder y con mucho poder por parte del Poder Ejecutivo. El segundo sistema de regulación de las universidades es el reformista, y tiene que ver con la aparición de la reforma del 18 o el ascenso de Hipólito Yrigoyen. Que el reformismo no hizo una ley. ¿Por qué? Porque planteaba una concepción negativa del rol del Estado en la regulación de la vida universitaria. Entonces planteó el principio de la autonomía, que ¿qué es lo que dice? No es la democracia de masas quien tiene que regular el funcionamiento de la universidad. La democracia de masas, la gente vota, pone diputados, senadores, y ellos hacen las leyes, sino que tiene que ser la propia universidad. Por eso las reformas normativas de la tradición reformista se hicieron a nivel de estatuto. O sea, el reformismo no impulsó una nueva ley, sino más bien dijo que esa potestad regulatoria tenía que quedar dentro de cada una de las universidades, y las universidades tienen su norma, que es un estatuto. Entonces, esto no quiere decir que no se hayan producido cambios en el sistema de administración de las universidades con la reforma del 18, pero estos cambios no se dieron por reformas legislativas nacionales, sino se dieron en el marco de la normativa nacional aprobada por el liberalismo. Y lo que introduce la reforma del 18 con mucha fuerza es también el gobierno principalmente docente, en menor medida con participación estudiantil, pero sí lo que discute es el sistema de ingreso de los docentes. El liberalismo le había dado estabilidad y había creado la figura de los académicos que eran docentes con dedicación forever, podemos decir como los no docentes, algo sumamente importante la estabilidad. Entonces lo que hace Yrigoyen, interviene militarmente, le quita la autonomía, le quita toda la universidad, pone gente de él, y dice a partir de ahora los docentes se designan por concurso. Y estos docentes concursados cercanos a Yrigoyen son los que gobiernan políticamente la universidad, en una alianza secundaria con el claustro estudiantil. Esto tiene que ver con el ascenso de la clase media. Entonces el liberalismo tuvo su ley, insisto, en el año 1885, el radicalismo tuvo su concepto de organización normativa de la universidad que lo hace a partir de los estatutos, el liberalismo le dio el poder a los docentes de extracción de la élite de clase alta, el yrigoyenismo le dio poder a los docentes de clase media alta, y los docentes en alianza con un sector del movimiento estudiantil, pero de manera más marginal. Ahora, el tercer concepto de regulación normativa del sistema universitario argentino lo da el peronismo, o es el modelo del nacionalismo popular. Y acá entra un concepto muy fuerte de regulación universitaria. Muy fuerte porque el peronismo dice, el sujeto del cambio no es la oligarquía o la clase alta económica como postula el liberalismo. El peronismo dice, el sujeto del cambio tampoco es la clase media que en el goce de la autonomía regula la vida universitaria, sino el sujeto de cambio es una alianza estratégica entre la producción y el trabajo en el marco de un proceso nacionalista y revolucionario. Entonces el peronismo dice, la política universitaria no la van a hacer los grupos económicos, pero la política universitaria tampoco la van a hacer los universitarios en el goce de la autonomía. Sino ¿quién la va a hacer? El proceso revolucionario por intermedio de grandes planes de desarrollo integral, con un eje muy fuerte en el movimiento obrero. Entonces, ¿qué es lo que hace el peronismo? Un plan de desarrollo nacional, plan quinquenal, que tenía un capítulo para la universidad. El peronismo dijo, la Argentina es industrial, con justicia social, la clase obrera toma las decisiones, la universidad tiene que adecuarse a eso. Y el peronismo a su vez sancionó una constitución nacional, que es la primera vez que habla de las universidades en Argentina, dice que las universidades son autónomas, pero la Constitución Nacional del 49, el peronismo dice que las universidades son autónomas, su autonomía es relativa al proyecto nacional de desarrollo, y si las universidades tienen que regionalizarse, tienen que variar en su oferta de carreras, investigaciones, en función de dónde están radicadas, las universidades forman a la clase política, por eso van a tener cursos de formación política, y el Estado garantiza un programa de becas. Eso dice la Constitución del año 1949. Y en ese derivado de ese concepto, planes quinquenales y una Constitución nacional, el peronismo hace en su primer y segundo gobierno dos leyes, una en el 47, que es la 13.031, y otra en el 54, que es la 14.297. Y cuando el peronismo vuelve al gobierno en el año 73, con la fórmula Campo-Solano-Lima,
Impulsa otro programa de desarrollo que llamó Plan Trienal, que tenía un capítulo sobre las universidades, e impulsa una ley, que es la ley 26.654, también recordada como Ley Tayana. ¿Y qué es lo que decía esta normativa? Esta normativa era, primero, era muy fuerte en la finalidad de la universidad. Decía, las universidades tienen que tener una finalidad nacionalista en lo cultural, tienen que proteger los recursos naturales. La ley del 74 hablaba directamente de la integración regional. La universidad tiene una función fundamental en la construcción de un imaginario cultural y científico-tecnológico para integrar Sudamérica. Y era una finalidad muy orientada a la resolución de problemas. La legislación universitaria del peronismo dice que la universidad tiene que resolver los problemas económicos sociales del pueblo y tiene que impulsar por eso la ciencia aplicada. O sea, alguien de la autonomía universitaria te diría, no, nosotros decimos qué es lo que hay que hacer. El peronismo planteaba, no, mirá, en realidad ustedes tienen que reorientar sus funciones como parte del Estado y un proceso revolucionario que tiene un plan quinquenal a la resolución de los problemas nacionales y sociales del pueblo argentino. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, el peronismo dijo que los docentes con dedicación exclusiva tenían la obligación de laburar para el Estado. Era una posición fuerte. La universidad tiene una función de resolver los problemas. ¿Cuáles? Los de la agenda del proceso político revolucionario. Hasta el punto de que, insisto, las dedicaciones exclusivas tenían funciones obligatorias de asesoramiento del sector público. Segundo, el peronismo reguló mucho los derechos sociales de la comunidad universitaria. O sea, por un lado le dijo a la universidad, ustedes tienen un objetivo, que no es el que ustedes creen que es, sino que es en parte un objetivo que es el cumplimiento de un plan integral de desarrollo. Y segundo, insisto, le da a la comunidad universitaria muchos derechos. En el año 1947 le da derecho a becas, en el 49 por intermedio de un decreto le da la gratuidad universitaria a los estudiantes, y la idea de gratuidad ingresa en la ley del año 1954. Derechos sociales, insisto, el peronismo introduce en la legislación universitaria derechos sociales de los estudiantes, incluso llega hasta la gratuidad, de los docentes, que le da el derecho a la dedicación exclusiva, o sea, no a trabajar un rato en la universidad con una dedicación simple, sino a laburar 100% abocado a la docencia. Las leyes del 47 y 54 incluso fijaban los salarios de los docentes. A la carrera docente, para que el docente no pierda su laburo cada vez que concursa cada 4 años, disparate. Tienen estabilidad los no docentes, que eso es un logro de la clase obrera que no puede ser sometido a cuestiones académicas solamente. A veces yo discuto con mis padres, a mí no me joda, yo tengo que laburar de la docencia, entonces cada 4 años en nombre de la ciencia quedarme sin laburo, bueno, el peronismo lo resolvió, y que creó la carrera docente. Y si vos te capacitás y demostrás idoneidad, tenés estabilidad. Eso lo creó el peronismo, y también la carrera científica. Los no docentes obtienen derechos laborales, pero no los obtienen en la época del peronismo por intermedio de las leyes universitarias del peronismo, sino en el marco del sistema protector de la legislación obrera del sector público nacional. Esto me lo explicó Daniel Villa, que no sé si anda por ahí. Y después, el peronismo le da los derechos laborales a los no docentes, con posterioridad a eso va a ingresar a los estatutos hasta la llegada del escalafón propio. Pero la legislación universitaria del peronismo, insisto, introducía los derechos laborales de los docentes y lo de los no docentes los reguló por fuera, no por la legislación universitaria. Los graduados adquieren derechos a cursos de especialización y de perfeccionamiento. La legislación peronista le daba derechos a los graduados, a los cursos de perfeccionamiento. Hoy en buena parte de las universidades la formación de graduados es gratis. Bueno, ¿dónde aparece esa idea? Aparece en la legislación universitaria del peronismo. Y la legislación universitaria del peronismo lo que había manifestado es que el Estado Nacional, por intermedio de un Consejo Nacional, se quedaba con la regulación de los tipos de ingreso a la universidad. Eso es todo un debate. Ahora se dio todo un debate en relación a los ingresos, si tiene que haber curso de ingreso, y si tiene que haber curso de ingreso, cuál, cómo, de qué manera y quién lo fija. Hoy eso, hasta la reforma de Puiggrós, estaba descentralizado en las universidades. Ahora voy a hablar de eso. El peronismo dice no, quien define la política de ingresos es el Estado Nacional y es homogénea para todo el sistema. Y después la otra idea fuerte que tenía la regulación de la ley universitaria, insisto, finalidades claras, derechos de todos los sectores que integran la vida universitaria. Había una idea muy fuerte que era la idea de planificación que aparece en la legislación universitaria. En el año 1954, y en línea con la Constitución Nacional, se crean las regiones universitarias.
Hoy lo vamos a ver, la Ley de Educación Superior creó los CEPRES, que son consejos regionales de planificación. Esta idea estaba en la legislación del peronismo. Crea un Consejo Nacional Universitario con participación del rector y el ministro de Educación. Hoy existe en la actual legislación, se llama Consejo Universitario. Y planteaba cosas como, y lo planteó muy claramente la Ley de 74, la necesidad de que la universidad articule su labor con los municipios, las provincias, e incluso la Ley de 74 planteaba con la CGT. La ley universitaria decía, las universidades tienen que planificar la política con las organizaciones libres del pueblo, y una de ellas es la CGT. Y cuando se discute esto en el debate universitario del 74, no hubo ningún diputado en desacuerdo. Lo que sí hubo de desacuerdo era si se incluía a la CGT o se incluía a las centrales de trabajadores. Entonces, bueno, pero una idea clara, esa idea muy crítica del supuesto que la universidad puede construir sus decisiones de espaldas al país, de espaldas al Estado, de espaldas a las organizaciones de la producción y el trabajo. Y yo creo que era un concepto justo y necesario. Hoy creer que nosotros podemos hacer una carrera sin sentarnos a discutirlo con los sindicatos y con el mundo de la empresa, es una concepción reaccionaria del saber. Digo reaccionaria en el sentido que vas hacia atrás, estás más atrás del peronismo, es un concepto de la ciencia del principio del siglo XX. Y después también lo que regulaba, obviamente, la legislación universitaria, el sistema de distribución de posibilidades o el cogobierno de la universidad. La legislación de los 40 y los 70 le daba la designación de los rectores al Poder Ejecutivo, como hoy ocurre en Brasil, como hoy ocurre en buena parte de las universidades del mundo, digo. En esto fue muy criticado, pero para ser justo tampoco se está inventando nada. Y en el 74 el peronismo plantea una idea de gobierno tripartito, donde el rector lo elige la Asamblea y no el Poder Ejecutivo Nacional, e ingresan los no docentes. Con la particularidad que promueve el gobierno tripartito igual a la Ley de Educación Superior actual, que son docentes, estudiantes y no docentes. En el 74 salen los graduados. Y la actual legislación de la Ley de Educación Superior dice que los graduados ingresan si la universidad lo decide. Ahora, ¿quién dice que tienen que ingresar? Sí, los docentes, los no docentes y los estudiantes. Entonces ahí aparece en el 74 con la legislación peronista una idea de gobierno tripartito. No es cierto que el gobierno tripartito se haya conseguido en el 18, se consiguió la caída de Perón. Y no es cierto que en la historia de la legislación universitaria de Argentina el gobierno tripartito sea sinónimo de docentes, estudiantes y graduados. No es cierto. En un momento el gobierno tripartito se entendió, como hoy lo entiende la Ley de Educación Superior, que es principalmente docentes, estudiantes y no docentes. La universidad decide ingresar a graduados. Y hago un paréntesis. El primer proyecto de ley que plantea el ingreso de los no docentes a la vida política de las universidades es un proyecto de la oposición radical del año 1947. Ya del año 1947 había proyectos de ley donde se planteaba el ingreso de los no docentes al cogobierno de la universidad. 1947. Se obtiene la reforma legal en el 74 y muchos de estos derechos se pierden con la dictadura y se van recuperando con la militancia del sector no docente a partir de los 80 a la década del 90. Y hoy eso se instaló como una cultura institucional que es indiscutible. O sea, si uno lo mira en términos históricos, el ingreso del claustro no docente a la vida universitaria está muy vinculado a sus sindicatos, un concepto de la democracia sindical muy en línea con el peronismo. Ese concepto crece con la potencia que tuvieron los sindicatos de base de los no docentes en los 60, con la FATUN, que había nacido en el marco del peronismo en abril del año 49, y esa potencia del sindicalismo no docente instala muy fuerte el concepto de participación política del claustro en la universidad. Se consagra como ley en el 74, ese derecho se pierde con la dictadura, y por esa generación política la retoma otra generación en los 80, en los 90, y también lo mismo, con ese eje, esa centralidad, la vinculación con el mundo sindical, se obtienen esos derechos políticos en algunas universidades y se consagra en la Ley de Educación Superior del 95. Ahora, ¿qué es lo que dice la Ley de Educación Superior del 95? Y todo este recorrido lo hago a propósito, porque insisto, la ley que nosotros tenemos que promover es la ley que vaya en línea con el proyecto de país que nosotros queremos promover. El proyecto de país que nosotros queremos promover tiene que tener una pata productiva, económica, y también una pata política. ¿Quién nosotros consideramos que tiene que ser el sujeto protagónico de la construcción soberana de la política? Y yo en ese sentido no creo que sea la universidad autónoma o un claustro particular, sino creo que el sujeto
fundamental que construye la soberanía es el pueblo. El pueblo es la articulación del sector trabajo, producción, la organización de la cultura. Que obviamente la universidad en sí misma tiene una particularidad que va a tener una centralidad para discutir esta ley, pero no es simplemente una discusión interna a la universidad, sino es una discusión general de la Argentina. La Ley de Educación Superior del 95 articula estas tres tradiciones. A veces yo discuto con algunos compañeros, no, la Ley de Educación Superior es neoliberal y no es tan simple. Incluso la política universitaria de los 90 no es tan simple. Porque ¡Qué grande! Que estoy chocha. Ana, por favor, silencia. Entonces digo, la política de educación superior de los 90, no simplemente caracterizarla como neoliberal no explica nada, porque se abrieron muchas universidades. Uno de los ciclos de expansión universitaria más importantes de la historia del país. E incluso es interesante verlo, mientras se destruía el Estado Nacional, privatizaron prácticamente todo, el Estado puso muchísimos recursos en las universidades. Y crearon un montón de universidades hoy potentes, la de Lanús, en la cual yo laburo, la de San Martín, la de La Matanza, la de Quilmes. Entonces, cuando uno mira la Ley de Educación Superior, decir que es una ley neoliberal es simplificarla. Es una ley que articula toda la tradición universitaria. Yo comenté acá la tradición legislativa de los gobiernos democráticos, pero los gobiernos de facto también hicieron leyes, y hubo un gobierno de facto que hizo unas leyes sumamente interesantes, que es el de Onganía. A veces se habla de Onganía criticándolo de bien, porque era un gobierno de facto que volteó a un gobierno democrático, que era Ilia, que intervino violentamente en las universidades, y eso es una locura. Ahora, también en ese proceso hay grises. Uno está Kini, que hizo el plan de expansión universitaria, que entre otras que era la de Luján. Y hay también todo un proceso de regulación universitaria. Aparecen en leyes la regulación de las universidades privadas y las universidades provinciales. Entonces, ¿qué hace la Ley de Educación Superior? La Ley de Educación Superior es en parte tradición liberal, tradición reformista, tradición nacionalista popular. Y regula en un solo texto normativo las leyes de educación privada universitaria, las leyes de educación provincial universitaria, la ley económica financiera de las universidades y la ley de educación superior no universitaria. Lo más fácil de identificar son los magisterios o los profesorados que no están en las universidades. O sea, es una norma que hace un trabajo de ingeniería importante. Regular, insisto, todo este sistema y decir que es un sistema de educación superior. Eso es importante. Después, tiene la Ley de Educación Superior tres grandes capítulos, disposiciones preliminares, complementarias y tres grandes capítulos. Por un lado, la educación superior. La idea de que la educación superior es un sistema, y creo que esa es una idea interesante de discutir. Digo, ¿qué quiere decir un sistema? Que bueno, que las universidades tienen que articular con los otros subsistemas de educación superior no universitaria como los terciarios. Que los terciarios de 4 años, los magisterios, tienen que ir a hacer posgrado a las universidades. Entonces hay un concepto de sistema, o sea, y de regulación integral, universidades privadas, nacionales, provinciales y educación superior no universitaria. Segunda, la idea de regulación por intermedio de consejos regionales, que eso funcionó bastante poco, pero que es una causa noble. ¿Por qué no se va a sentar cada una de las universidades a discutir la política educativa en la región en la cual están metidas? Hoy el gran drama de los ingresos a la universidad es el pésimo funcionamiento de la escuela secundaria. Eso no lo digo yo, lo dice Graciela Jiménez, una investigadora de Río Negro, y lo documentó. Entonces, ¿cómo hoy las universidades no se van a sentar a planificar con una visión sistémica del problema educativo? Entonces, esta era una ley que, insisto, planteaba la articulación de esos sistemas, que creaba los consejos regionales, que creaba la posibilidad que los terciarios hagan posgrado, que desde ese punto de vista, digo, lejos de caratularlo como liberal o no liberal, digo, me parece que son cuestiones que la próxima ley, digo, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Le dedica todo un capítulo a la educación superior no universitaria, todo un capítulo entero, y después le dedica un capítulo a la educación propiamente vinculada a lo que nosotros estamos discutiendo ahora, que es la universitaria. Y acá hay varias cuestiones para ver. Por un lado, introduce la CONEAU, Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación, que esta es una idea que, desde mi punto de vista, es una idea más propia del peronismo
que es del liberalismo. El concepto de que la universidad es una institución del Estado, que ejerce incluso o regula funcionamiento cuyo ejercicio profesional pone en riesgo la salud pública y que tiene que ser normado y regulado, eso es una idea más propia del peronismo como concepto que del liberalismo. Entonces, cuando uno dice la CONEAU sí, la CONEAU no, yo creo que sí. Ahora, la CONEAU tiene un montón de problemas, muchísimos problemas. Ahora, como concepto, me parece que es un concepto desde el punto de vista de la acreditación importante. O sea, ¿qué tiene que saber un médico? ¿Lo vamos a dejar sujeto a la autonomía al consejo directivo de la Facultad de Medicina? No. No, que lo discutan los parámetros. Ahora, ¿quién define esos parámetros? El Consejo de Universidades, que es un ente universitario. Yo te diría, hay que discutirlo incluso con el Ministerio de Salud. Vos construís un edificio con un ingeniero. ¿Quién tiene que decir qué es lo que va a hacer el ingeniero? ¿El Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería? No. Tiene que ser el Estado Nacional con ese consejo, pero ¿qué? Con todas aquellas instituciones de la comunidad nacional que regulen el interés público. Entonces, la Ley de Educación Superior introduce la CONEAU. Yo creo que nosotros tenemos que discutir cierta posición positivista o ideológica de algunos evaluadores, pero el problema no es la CONEAU, sino la tradición cultural de la Universidad Argentina. Desde mi punto de vista, tiene algunas posiciones que son un poco reaccionarias, pero el problema no es la institución, sino el problema es la matriz ideológica sobre la cual nosotros queremos actuar en esa institución. Y después sí, claramente hay que hacer reformas parciales, porque yo que la gestiono de posgrado tiene sus problemas. Y después lo que introduce la CONEAU es la idea de la autoevaluación o la evaluación externa. Y gente, digo, vamos, la plata es ajena. Si nosotros te decimos que los comisarios tienen que dar cuenta, los directores de hospitales tienen que dar cuenta, ¿por qué los universitarios no vamos a dar cuenta? Y no solo la evaluación externa financiera, o la relación de la universidad con la Sindicatura General de Nación, los organismos, o la AGN, que son los organismos que controlan en qué gastar la plata, sino nosotros, tiene que haber evaluaciones externas. Que nosotros le digamos al Estado Nacional qué estamos haciendo con un mandato que tenemos como ley, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y con recursos que no es nuestro. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, se crea un organismo que se maldijo mucho, pero desde mi punto de vista, digo, es perfectible. Ahora, como concepto, me parece que decir que es un concepto neoliberal que viola la autonomía, y me parece que no dice nada, o al menos mi punto de vista. Ahora, ¿qué dice en los órganos de gobierno? Y es bastante abierto, dice, los docentes tienen la mitad de los cargos. El resto de la distribución del otro 50, distribúyanlo como quieran, siempre y cuando le den poder político a los no docentes y le den poder político a los estudiantes. Y con los graduados hagan lo que quieran. Este es el concepto de gobierno tripartito del 74. Insisto, no docentes, tomen nota. No es cierto que el gobierno tripartito es sinónimo de graduados. El gobierno tripartito también es sinónimo de no docentes. Es una de las formas, incluso organizada normativamente, más fuertes de la historia legislativa argentina. Entonces, claro que esto que hay que discutirlo. Claro que hay que discutirlo. Ahora, lo que sí es que ustedes tienen que saber que se puede discutir mayores márgenes de participación de los docentes en el gobierno en el marco de esta ley. Y también lo que hay que ser justo es que esta ley quita algunas prohibiciones que planteaba la del 74 para la participación de los no docentes. Porque hubo legislaciones que decían, sí, los no docentes participan, pero no discuten cuestiones académicas. Bueno, eso así no es. Y la Ley de Educación Superior, para ser justo, no mete ese límite. Entonces vos pones un no docente en el Consejo Directivo Superior y discute todo. Primero, porque es el único claustro que realmente maneja toda la universidad. Y segundo, porque está fuera de discusión, que tiene idoneidad y trayectoria e historia política para hacerlo, ¿no? Entonces, tengamos esto en cuenta. Vamos a discutir una nueva ley. El sector no docente tiene que tener, desde mi punto de vista, mucho más participación política de lo que tiene. Ahora, también entiendan que podrían tenerla en el marco de esta ley. O sea, no solamente que cargar contra la ley, sino hay que entender políticamente cómo es el problema. Y esta ley también creaba algunas cuestiones positivas, como es la posibilidad de crear consejos sociales. Consejos sociales es una mesa para discutir la política entre la universidad y el mundo del trabajo y la producción, que no se implementó. Ahora, esta ley también tenía cuestiones negativas o criticables, pero esta ley ya tuvo 3 reformas parciales. Tuvo una primera reforma parcial que incluyó la cuestión de la discapacidad en la norma, tuvo una segunda reforma parcial que habilitó la posibilidad de que los terciarios hagan posgrado, y tuvo una tercera reforma parcial, que es la de Adriano Puigros, que dice las universidades son gratis, cercenan la capacidad de poner cursos de ingresos en las universidades. Entonces esa cuestión que decía la Ley de Educación Superior, que las universidades podrían ser aranceladas,
y los fondos, esos aranceles iban a becas, hoy, para ser francos, no es un problema. Incluso para ser justos, tampoco se han arancelado universidades, al menos no en el nivel de grado, pese a la ley. Entonces, insisto, si uno cree que hoy el problema de esta ley neoliberal es la posibilidad del arancelamiento, uno podría decir, con esta ley no se aranceló nada. Bueno, esa reforma parcial se hizo ya. Ahora, dicho esto, insisto, una norma que condensa muchas tradiciones, que ha tenido problemas, insisto, la posibilidad de regulaciones salariales por universidad se resolvió con los convenios, la posibilidad de arancelar la universidad se resolvió con la reforma de Puigdemont. Entonces los problemas, lo que era la agenda de problemas clásicos, me parece que hoy está prácticamente resuelto. Me parece que el gran tema que nosotros tenemos que plantear es, bueno, ¿cuál es nuestro proyecto de país? Y en función de eso, ¿qué esperamos de las universidades? Y a partir de eso, tener claridad que no todos los problemas políticos se resuelven por leyes, ¿no? También esto, insisto, no todos los problemas políticos se resuelven con leyes. Pero acá cumplo los 35 minutos, Karina, que dije que iba a hablar y abro preguntas, comentarios, lo que vos digas. Impecable, Aris, como siempre, con el tiempo, ¿no? Muy enriquecedora la charla. Asumo que debe haber preguntas, yo ya para romper y en función de algunos comentarios que estaba siguiendo, vos hiciste mención a algunos ejes, ¿no?, que debieran revisarse en el marco normativo. No sé si en una reforma de ley, pero sí, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con CONIAU, con dar cuenta. Pero hay una frase o unos términos que están sonando mucho, que de hecho los hemos escuchado tanto del Poder Ejecutivo, del ministro, del mismo presidente, del secretario de Políticas Universitarias, que tienen que ver con una legislación universitaria que enmarque esta cuestión de la autonomía responsable, ¿no? Creo que esto es lo que está dándose en discusión, y si querés hacernos algún aporte al respecto, y cuáles serían para vos los ejes en ese sentido que se debieran discutir en la planteada reforma de la ley. Yo gestiono una universidad y la autonomía tiene sanción constitucional, o sea, es obvio que las universidades tenemos autonomía. Ahora, si vos decís autonomía responsable, está diciendo, bueno, sigan con la autonomía que tienen. Digo, para ser franco, digo, ¿no? Ahora, el sistema universitario argentino tiene muchísimos problemas. Vos metés 10 estudiantes y sacás 2 o 3, incluso menos promedio. Hoy tenés una tasa de deserción que ronda en algunas universidades el 80% de los estudiantes. Eso es un problema dramático. Ahora, eso te lo resuelve una ley y es difícil regularle por ley de educación superior. Ahí lo que tendrías que decir es definir pautas. Mirá, yo voy a poner la plata o va a haber premios para las universidades que crecen más que las otras. Algunos, Karina, me van a decir, usted parece liberal. Y yo le digo, no, yo te voy a decir, me hago cargo de mi problema. Yo no puedo meter 10 estudiantes y perder 8 o 9 en el camino y no pasa nada, digo. Y con eso no quiero decir que tienen que pasar los 10 estudiantes, por ahí algunos no le da la cabeza, dejan, tienen problemas en la vida, yo qué sé, hay un montón de cosas porque uno no necesariamente que entra a la universidad sale. Ahora, las cifras de deserción son terribles. Entonces hoy hay problemas reales. Entonces, autonomía responsable, uno te puede decir, sí, yo en el marco de la autonomía me hago cargo de este problema. Entonces, sí, bueno, es un problema, eso se podría resolver en una ley de educación superior, y sería difícil. Vos podrías decir, sí, va a haber pautas de rendimiento, y las universidades que mejoren los estándares van a tener acceso a recursos o posibilidades. Ahora, es difícil de regularlo. En el caso del posgrado, por ejemplo, vos haces una evaluación externa, o en el caso de la carrera de grado de interés público, pero principalmente en el posgrado, las carreras que andan muy bien vos las categorizás, le pones letras. Entonces, bueno, eso es una forma de reconocer que hay carreras que andan mejor que otras. Ahora, la mejor categorización no redunda en acceso a becas o subsidios. No sé, vos por ahí tenés una carrera que labura, que hace tecnología, resuelve cosas, y vos le das la mejor nomenclatura, le decís, es la mejor carrera. Ahora, eso no implica después que te sentás a discutir, no sé, plata por un laboratorio y te la dan a vos, se la dan a otra. O sea, hoy no hay relación. Entonces yo te digo, autonomía responsable. Bueno, ser responsable es hacernos caso de la frustración que perdemos un montón de gente en el camino.
Ahora, ¿la ley te lo puede resolver ese problema? Es difícil. Entonces, sí, a mí me suena bárbaro la autonomía responsable. Ahora, es como decir, muchachos, háganse cargo de los problemas que tienen, en el marco de las potestades que ustedes tienen. Después, Karina, también hay cuestiones de gobierno. La ley dice, no sé, la universidad está a cargo de un rector. El rector tiene que ser docente. La legislación universitaria decía el rector tenía que ser docente o egresado. Yo creo que es una mejor fórmula. Para mí, que seas docente en sí mismo no quiere decir que seas bueno o mal rector. La docencia, el ejercicio de la docencia no te da competencia para la planificación universitaria de un gobierno, de la institución, diferente que le puede dar tu función no docente, incluso es más, hasta por ahí para un no docente, pues su función de gestión política administrativa sería más fácil que para un docente gobernar una universidad. Entonces vos hoy tenés ese limitante, pero después dice, Karina, que, o sea, el rector va a ser docente, y el claustro docente se va a organizar con los docentes concursados. Y la ley de educación superior, que todo el mundo que dice que es neoliberal, establecía plazos, y decía a todas las universidades, gente, ustedes tienen que concursar. Y hay universidades que no concursan a sus docentes. ¿Para qué? Para no darle derechos políticos. Entonces yo te puedo decir autonomía responsable, decir, muchachos, dejemos hinchar las bolas con esa locura, o concursa a todo el mundo, o le sacás esa cláusula. Porque a veces vos estás, como quien dice, negreando a un docente, no le abrís el concurso, estás violando la ley de educación superior, y estás cercenando las facultades políticas. Entonces vos estás generando un sistema de toma de decisiones donde vos tenés marcos de arbitrariedad para joder a un montón de gente. Incluso hay universidades que distribuyen los cargos docentes por si sos titular, ayudante. Es un voto ponderado desde ese punto de vista, es medio como que yo te diga, no sé, en la Argentina van a votar los de X cantidad económica una cosa, los otros otra, es un disparate. Los docentes tienen que ser como el gasto de un docente, es uno solo. ¿A qué docente se le ocurriría el disparate decir, no sé, de 3 consejeros, bueno, maestranza pone 1, el técnico pone 2, es una locura. Entonces vos decís, Karina, autonomía responsable. ¿Qué es decirle a los rectores, che, muchachos, o a los decanos? Así no es. Entonces yo no digo que el concepto de autonomía responsable suena bien. Ahora definamos cómo hacemos para que una ley ayude a ser un poquito más responsable. Y ya te digo, la cuestión de los docentes, insisto, vos decís, para votar tenés que estar concursado. La ley te obliga a concursar. La ley dice, ser interino después de un tiempo es un delito. Por eso yo a veces me dicen, la ley es neoliberal, pero haceme reír. Más neoliberal son los decanos, los rectores que no hacen concursar a la gente violando la ley. Entonces, bueno, ¿qué es ser responsable? Que todo el mundo esté concursado. Bueno, sí, apliquemos el concepto, pero también por ahí en algunas cuestiones de gobierno podríamos esclarecer un poquito para que si uno puede ser más responsable si se lo controla un poquito más. Sí, una de las compañeras que nos está siguiendo por el Facebook dice, por eso efectivamente no se ejerce la autonomía con responsabilidad más allá de lo que la ley indica. Ese es uno de los problemas, ¿no? Voy a dar el pase, tengo 2 preguntas, 2 pedidos, uno de Juan y después Ana. Hola, buenas tardes, Ari, ¿cómo andás? A ver, nosotros por tener muchos años en la universidad hemos visto pasar muchas personas que hacen política en la universidad. Pero por ahí son como los estudiantes, fugaces, y está bien que sea de esa manera. Y está bien que los estudiantes siempre son los que traen el bochinche que nos hace mover un poco a nosotros y repensarnos. El tema es que aún con los no docentes, con el 50%, en vez le damos vuelta a la torta y definimos aún con más poder, lo que uno ve es, y lo ha visto todos estos años, lo que investiga. Entonces uno dice, mira, che, están investigando esto, ¿y a quién carajo le importa eso? Pero se están gastando la plata en eso. O publican tal cosa, o los graduados son netamente profesionales y no ciudadanos, o los posgrados son una quintita, y lo vemos, y son muchos millones de pesos por año. Es mucha plata, y yo sé que es muy delgado, y esto sí lo tiene que solucionar la ley, el tema de la autonomía. ¿Hasta qué punto un gobierno
puede definir, o el de afuera. Yo sé que el Consejo Social sirve porque trae el afuera, se puede sentar el trabajo, la industria, los representantes. Nosotros lamentablemente aún no lo tenemos y luchamos contra eso, pero hay una resistencia grande. El tema es cómo hacer para que investiguen y solucionen los problemas reales de la gente. ¿Cómo hacer para que desarrollen, innoven tecnología para... Yo no digo que no, la Universidad Argentina no ha dado resultados. Ha dado resultados y muy buenos resultados, pero creo que podríamos dar más. Entonces, sabemos que el convenio colectivo, la jubilación, todo eso está en otro lugar y está en otra vereda de la pelea. Pero el tema es cómo hacer para este tema de la autonomía responsable. ¿Es responsable? ¿Qué es responsable? ¿Que te la va a manejar el de afuera? ¿Hasta qué punto? Una de las cosas que creo, y termino con esto, es que Kirchner, junto con Pugliese, cuando empieza a darle dinero a las universidades para proyectos especiales, financiar, que en algunos casos como enfermería era un problema nacional, no teníamos enfermera. Nosotros hoy tenemos la carrera de enfermería porque vino la plata. Nunca se nos hubiese ocurrido solucionar ese problema que tenemos en la región. Bueno, la pregunta es esa. ¿Qué hacemos con esta autonomía? Bueno, ya te digo, ahí hay un tema que sí la ley debería regular, es de la proliferación de carreras, pero es difícil, porque si vos decís autonomía responsable, lo que estás diciendo es que vas a tener una ley que tenga lindas finalidades, pero no te vas a animar a tocar nada. Es muy factible que la próxima ley sea esa. Una ley de consenso, pero que no se anime a modificar prácticamente nada. Yo creo que vamos hacia ese sistema. Ahora hay un tema, por ejemplo, vos decís el destino de las investigaciones, pero el otro importante es el destino de la función docente, la creación de carreras. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa muchas veces? En goce de la autonomía vos creás una carrera. Ahora decís, ¿cómo la financiás? Y bueno, con recursos del Tesoro del Estado Nacional. Y ahí, bueno, vos de repente vas cargando de costos y después llegás a fin de año y decís, no me alcanza la plata, este es un Estado ajustador. Entonces también hay una política de proliferación de carreras, difícil de regular. Las carreras de interés público por ahí tienen más limitaciones, o la de posgrado porque pasa por CONIAU, pero hay toda una política de expansión de las carreras que muchas veces suele ser ciertamente irresponsable y carga muchas universidades de costos que después no puede afrontar, que termina pagando el Estado, y que muchas veces uno puede decir, che, esa carrera realmente sirve, no sirve. Entonces sería lógico que por ahí la ley, que para mí no creo que lo haga, porque va a ser una ley de consenso con el propio sistema, que por ahí trate de regular este tipo de cosas. Y una es, bueno, ¿qué carrera el Estado va a financiar? Porque cuando la Universidad Nacional la crea el cogobierno, pero la paga la gente con los impuestos, Juan, ¿entendés? Entonces sí, bueno, es lógico que vos crees una carrera en el marco de un contrato o programa, no sé, vos querés hacer una ingeniería o una medicina, salen un montón de guita, bueno, vos la querés abrir, está bien, sentate con el ministerio. El ministerio te va a decir, sí, para mí es estratégico enfermería, o ingeniería, o sistema, o educación física, o arte. Entonces yo te la pago. Ahora, si no, la arreglás conmigo, yo no te la pago, y fíjate cómo haces. Entonces hoy tenés, te insisto, la ley algo debería decir eso, cómo tendés a regular un poco la proliferación de carreras, incluso en algunas circunstancias ridículas. Hay carreras, no sé, hay universidades que tienen carrera de Derecho, una que está a 20 kilómetros abre otra de Derecho, otra que está a 20 kilómetros abre una sucursal de la carrera de Derecho. Entonces voy a decir, hay, yo digo, toda una política de proliferación de carreras que nadie sí sabe si le sirve o no al interés nacional, que terminan siendo cargadas con presupuesto público, que la ley algo debería tender a regular. Y después está la cuestión de las investigaciones. Yo creo que por un lado la autonomía es positiva porque genera condiciones de estabilidad para desarrollar la investigación más allá del corto plazo, más un país como el nuestro, donde un presidente, un gobernador dura 2 años, vivimos de elecciones, es una locura. La dinámica de la lucha política dentro de las universidades también es una locura, porque no es cierto que en las universidades no haya lucha política, cambios institucionales y zarandeo, lo hay. Pero bueno, la autonomía para la investigación a veces es importante, porque la dinámica de la lucha por el poder a nivel nacional y provincial
es muy acelerada. Entonces, por un lado, yo creo que es lógico que las universidades identifiquen nicho de investigación, y me parece que eso es muy bien y es importante que el Estado Nacional lo potencie. Ahora, después las otras, Juan, para mí, es el Estado paga la que necesita. Pero como decías vos, programas especiales. Yo por eso a veces cuando el Estado Nacional saca un programa especial, que durante los 90 se hicieron muchos, y durante el gobierno Néstor y Cristina se hicieron muchísimos. Y algunas universidades dicen, dame la plata a mí, yo la administro. Yo te digo, no. No, para mí, insisto, tiene que haber una parte de la autonomía para la planificación de las investigaciones sumamente importante y valiosa. Ahora hay otra parte que no. Para mí el Estado tiene que tener un superministerio con un montón de plata que diga, bueno, yo voy a investigar esto. Y aquello no, y bueno, y si no te gusta, lo lamento. ¿Por qué? Porque, insisto, somos un país subdesarrollado, con un 50% de pobres, con recursos públicos que son finitos, o sea, hay harta cantidad de justificaciones de por qué, para mí, de mi punto de vista, los grandes trazos de la investigación tendría que planificarlo el Estado Nacional. Gracias. Ana, tengo dos preguntas más. Ana primero, después Daniel. Sí. Bueno, hola. Hola, Aritz. En realidad van a ser dos preguntas, no una. Por esto de que si bien la ley no contempla todos los problemas, hay muchos que sí, que los contempla, muchos de los que se estuvieron hablando ahora, y que deberían ser reformados. Y entonces la pregunta en ese sentido tiene que ver con cuál sería el espacio político para trabajar en un proyecto de reforma de ley, y si actualmente ya existe ese espacio político, si existe alguna comisión de debate donde podamos participar los no docentes, que por lo general somos excluidos en este tipo de comisiones o espacios de reflexión o de trabajo. Esa es una. En cuanto a la reforma en sí, en las cuestiones que sí se pueden o que son parte de la ley. Y en cuanto a temas que no son, como decís vos, hay cosas que van por fuera de la ley, me interesaría saber cuál es la mesa para discutir el financiamiento, por ejemplo, cuando hablabas de cuánto hay y cómo lo distribuimos. Bueno, si es otro lugar, si es otro el espacio, ¿cuál sería ese espacio y qué tipo de participación podríamos tener? Esas son las dos preguntas. Sí, mira, espacios hay un montón. Ahora, lo que hay que saber es que una ley es una facultad legislativa, emanada de la democracia de masas. Eso es importante verlo. A veces nosotros pensamos que solo los universitarios dentro de las universidades tenemos que discutir. No, nosotros tenemos que discutir con los mandatados por el sistema democrático de masas. Entonces, el sistema democrático de masas, del 95 acá, ha hecho un montón de proyectos de leyes. No uno, dos o tres. Más de 10, un montón. De distintos bloques políticos. Entonces, por un lado yo te diría, sería importante que toda la gente que tiene una afiliación partidaria lleva este debate hacia su partido, porque esto va a ser un debate, si es una ley, es un debate partidario. Ahora, los partidos están medio vacíos, lamentablemente, en general, no tienen mucho debate. Pero por un lado va a haber, Ana, una dinámica partidaria. Es decir, todos los bloques en algún momento en los últimos 20 años han presentado algún proyecto de ley. Entonces, ese debería ser un ámbito. Los partidos, que son los órganos que la democracia creó para distribuir el poder social, tienen que discutirlo esto. Y muchos legisladores lo han hecho y hay muchos proyectos de ley que se pueden consultar. Después, a su vez, las universidades se sientan en una mesa que se creó ya de la época de Alfonsín, que se llama Consejo Interuniversitario Nacional, o CIN. Las universidades privadas tienen el suyo, el CRUP. Entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional, o CIN, ha hecho varios documentos a lo largo del tiempo, y ahora también está discutiendo la posibilidad de regularlo. Entonces, ahí hay una mesa también. Después, a su vez, en Argentina hay una Secretaría de Política Universitaria. La Secretaría de Política Universitaria, en más de alguna oportunidad, ha tratado de discutirlo. Entonces, esto, insisto, es una agenda que debería ser de los partidos, porque los partidos tienen los diputados, los senadores que van a tener que discutir esto en el recinto. Después hay otro espacio, obviamente, de las universidades, algunas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional. Y después yo también creo que cada uno de los grupos políticos van a tener que llevar su agenda. Todos van a tener que llevar su agenda. Los estudiantes llevarán su agenda. Ahora, ¿los llevará la FUA? No sé, la FUA no tiene mucha
actividad. Los docentes llevarán su agenda y es más difícil por dónde la llevarán, pero posiblemente yo creo que debería llevarlo el sindicato. Los no docentes tienen que tener su agenda. ¿Y por dónde lo llevarían? Y para mí lo tiene que llevar la FATUM, o el sindicato de base con la FATUM. Yo creo que, ¿por qué? Porque la historia de la participación política del no docente es la historia de su sindicato. Que no ocurre lo mismo con los docentes ni con los estudiantes. Ustedes piensen, los estudiantes entran al cogobierno pateando puertas en el 18 con la estudiantina. Los graduados entran en la dictadura del 56. O sea, se las da la dictadura el voto. Los no docentes entran porque eran los hijos de la élite. ¿Cómo entran los no docentes al gobierno de la universidad? Como los estudiantes, pateando puertas. Ahora, ¿cómo patean puertas? Con su sindicato. La historia del no docente es la historia de su sindicato y su federación. Con los docentes es distinto, con los graduados es distinto. Entonces yo te diría, y bueno, si quieren tener poder, bueno, persuadan a todos los sindicatos de base de tener una posición conjunta y que la federación lleve esa posición conjunta. Ahora, ¿a dónde la tenés que llevar? La tenés que llevar adentro de las universidades, sí, seguro, pero la tenés que llevar a la Cámara de Diputados y Senadores. Atención con eso. Atención con eso. Yo lo vi en el debate de la ley del 74, cuando los no docentes entran en el 74. El debate político de la década del 70 no es este. Ahí se discutía política revolucionaria. Todos los sectores estaban de acuerdo. El bloque del Partido Comunista, el bloque del Partido Radical, el bloque del Partido Peronista, que era mayoritario, el peronismo había ganado la elección en el 73. ¿Y cómo lo consiguieron eso? Bueno, fueron las organizaciones de base que durante los 60 predicaron esto. Así también después los mártires que tuvo el claustro no docente, tuvo un montón de mártires. No uno o dos, un montón. Entonces yo te diría, Ana, que para mí, insisto, los no docentes tienen que tener una agenda particular en el marco de un proyecto nacional, no solo un proyecto de universidad. Agenda particular para un proyecto de universidad en un proyecto nacional. ¿Quién lo debería llevar? Desde mi punto de vista, el sindicato, como lo he hecho a lo largo de la historia del claustro. Ahora, ¿dónde se discute la plata? Lo mismo. En el mes de septiembre va a aparecer un proyecto de ley de presupuesto. Ese proyecto de ley de presupuesto obviamente va a tener algunos indicadores que hizo el CIN, que lo discute con la Secretaría de Política Universitaria. Va a haber dos planillas, una planilla A y una planilla B. La planilla B se va a discutir políticamente mucho más que las otras. Entonces, si ¿dónde se discute la plata? Y bueno, tenés que tener a la banda, tenés una discusión política. La discusión del presupuesto nacional es política. Ahora, eso no impide que en algún momento las universidades hagamos un sistema más objetivo para distribuir la plata. Entre universidades grandes, chicas, del interior, las nuevas. Imagínense que hay universidades nuevas y esas necesitan un tratamiento financiero propio. Entonces, digo, avancemos hacia un sistema más objetivo de distribuir la plata. Mientras no lo tengamos, Ana, es la discusión política. Gracias, Aritz. Daniel, ¿estás? ¿Quería hacer una pregunta? Dani, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Karina, ahí? Sí, ahí sí, perfecto. ¿Ahí? Sí, sí. Justo Dale, nomás. me quedé. Ahí está, ¿puedo? No, me quedé justo sin sonido. Hola, Aris, ¿cómo te va? Te saludo, hermano. Bueno, para Ana y para Aris, la FATUM ya está trabajando en un proyecto de ley de educación superior. ¿Cuál es la estrategia? Estamos trabajando para generar una serie de ejes sobre los cuales podamos discutir ampliamente todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de todo el país. De hecho, está previsto que si alguna vez se acaba la cuarentena y logramos hacer nuestro congreso anual, uno de los temas que va a ser probablemente el leitmotiv de este año es la ley de educación superior. A su vez, también, como bien lo decís vos, Gary, estamos operando políticamente con nuestros amigos diputados y senadores para ver qué podemos enganchar. Esto es en cuanto a la estrategia política. Nosotros creemos que tenemos que trabajar y tiene que tener una agenda propia la federación y los 57 sindicatos que la contienen. Respecto de cuáles son, para dar un breve pantallazo de en qué nivel estamos discutiendo, dos cosas que dijiste vos y que dijo Juan.
el convenio colectivo de trabajo está fuera de toda discusión y no va a entrar en discusión de ninguna manera, salvo cuando nosotros lo tengamos que discutir con quien es la contraparte, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero se trata de una forma de autorregulada de empleo, por lo tanto esa la vamos a manejar desde el sindicato. Y sí, tiene que estar en la ley de educación superior, una declaración clara que diga que se respeta el derecho a agremiarse, a sindicalizarse, y se respeta absolutamente las paritarias particulares y la paritaria a nivel general. Eso sí debe estar declarado en la ley de educación superior. Lo mismo del 82% móvil, que como bien vos dijiste, nosotros lo perdimos junto con los docentes, eso nos lo quitó Cavallo. Y debo decir que nuestros amigos docentes no fueron todos los generosos que esperábamos cuando ellos lo recuperaron, porque nosotros les habíamos ofrecido una solución a ellos que fuera que dijera para los que trabajan en las universidades el 82% y ya quedábamos adentro. Pero bueno, no lo logramos. Hemos estado 2 o 3 veces con ese proyecto del 82% móvil que tuvo estado parlamentario y siempre falleció, siempre murió de inanición. No obstante, vamos a seguir peleando y yo calculo que en el gobierno peronista de Alberto Fernández vamos a lograr lo que no logramos en los anteriores gobiernos. La mención tuya de los radicales del 47 me causaba gracia porque se ve que no dejaron cría, porque todos los proyectos de ley de educación superior que hubo en el Congreso, que tuvieron semi-estado parlamentario, de los radicales directamente estábamos desaparecidos, no figurábamos. Los no docentes no figurábamos ni como siervos. Y debo decir también que de los amigos peronistas tampoco nos trataron con mucho cariño. El único proyecto que realmente le da cierta importancia a los trabajadores no docentes es el de Adriana Pugliese. Ahí dando vuelta por ahí uno de otro amigo peronista, el compañero Martín Gil, que son timoratos. Yo creo que tenemos que volver, uno de los ejes es volver a por lo menos lo que planteó la 2654. No, los no docentes podrán formar de acuerdo a la universidad, que el estatuto, esa cosa biribiri, que dio la posibilidad que, por ejemplo, una universidad, la universidad para los señores de los medios de comunicación como es la UBA, todavía no tiene participación en el gobierno. Y además, en muchas universidades se tardó muchísimo porque no todas los sindicatos tienen la misma fuerza, porque esto es una lucha de los sindicatos, y entonces cada cosa que se deja abierta en el podrá, las universidades siempre nos dejaron afuera. De hecho, lo que vamos a buscar entonces es, primero, que sea taxativamente claro que formamos parte del gobierno y planteamos volver al gobierno tripartito, es decir, estudiantes, docentes y no docentes. Estamos trabajando con CONADU y con FEDUN en particular. Los amigos de la CONADU histórica son un poquito más duros de sentarse a trabajar, y estamos intentando inclusive avanzar también hasta con la gente de CETERA, a través de la compañera de Santa Fe, y con Yasky también. Estamos tratando de juntar toda la comunidad universitaria para ver la comunidad docente y no docente de la educación superior, para ver si podemos trabajar juntos. Otra de las cuestiones que nosotros creemos, nosotros tenemos un dicho que es muy bonito, nos queda bárbaro, que dice universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, y lo cantamos con fruición y con el ánimo exaltado y el pecho lleno de orgullo. Pero en realidad la ley todavía no, digamos que hemos conseguido la igualdad, pero no la equidad, a decir el compañero secretario general de Litoral, el compañero Núñez. Igualdad y equidad no es lo mismo. Igualdad es una cantidad de chicos, 5 chicos que quieren ver un partido de fútbol que se desarrolla por adentro de una pared, hay una pared delante de ellos, y entonces la igualdad es ponerles 2 tablones, 2 tacos de madera y que los chicos se puedan subir y ver. Pero si uno de ellos es petizo, ese no llega, aunque le pongamos los 2 tablones, a ese hay que ponerle un banquito más, una cajita de madera. Eso es equidad. Las universidades hasta ahora lo que hemos logrado en los gobiernos populares, no
en el pasado, que por supuesto no lo hubiera hecho ni Dios lo permita. Hemos logrado la igualdad, todo el mundo ingreso irrestricto, pero no la equidad. Nosotros se nos caen, y los que se caen son generalmente los tipos pobres, son los hijos de los laburantes, no son los que tienen guita. Entonces, yo creo que en la ley sí es muy importante para asegurar, tiene que tener una clara integración, una clara determinación de que tiene que asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación. Es decir, tiene que tener planes concretos para los estudiantes que están menos desfavorecidos. Y eso tiene que estar claramente determinado en la ley. Y la otra cuestión, que también citaste vos en un momento, es la universidad es del pueblo, es el pueblo que la sostiene. Nosotros, entre paréntesis, porque nosotros también ponemos guita, a veces nos dicen, yo a vos usted tiene que hacerlo porque yo le pago con mis impuestos. Y yo le digo, no sabés lo que gano yo, si querés te muestro lo que pago de ganancia. La universidad es del pueblo y la mantiene el pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene que estar en la universidad. No podemos tener más esos gobiernos de los académicos, donde nosotros terminamos discutiendo cosas acerca del sexo de los ángeles y no hacemos nada. Y declaramos, la universidad es del pueblo que nos mantiene, bla, 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 bla. No. Los órganos de gobierno tienen, vos lo citaste, por ahí tienen que tener una especie de consejo social, donde estén claramente incluidas las organizaciones sociales, sindicales, empresariales. Ese consejo social tiene que existir, pero no de una manera declarativa, tiene que existir con un peso real para marcar cuál es el norte de esa universidad. Y en cada universidad seguramente habrá cuestiones que tienen mucho que ver con su inserción en el ámbito donde está incluida esa universidad. Esa es otra cosa que nosotros planteamos absolutamente. Lo de la investigación me permito disentir suavemente con mi compañero Núñez. La investigación tiene que ser, generalmente cualquier investigador, cuando uno le dice que tiene que investigar en determinada línea, se le paran los pelos y tienen una catarrada de excusas para dar. Lo cual es cierto, y lo primero que te dicen es muchas investigaciones, muchos de los hallazgos extraordinarios de la ciencia vinieron de investigaciones que no tenían mucho sentido al principio. Bueno, no cortemos la libertad de investigación, de ninguna manera, estoy de acuerdo, pero la universidad tiene que decir, esta línea, estas 3, 4 líneas son líneas prioritarias de investigación. Y después usted también puede investigar, si quiere, acerca de la fauna de batracios de la comuna de Quemú Quemú. Está perfecto, pero tiene que haber un claro equilibrio entre la investigación libre y qué es lo que debe investigar la universidad. Me faltaba decir una cosa que por no anotar, no me la voy a acordar, pero bueno, más o menos esa es la línea, es lo que nosotros venimos planteando y vamos a seguir planteándolo. Así que me encantó tu charla, siempre pones el punto, Aris, así que un gusto haberte escuchado y gracias a todos los compañeros y compañeras. No sé, Aris, si querés agregar algo. Yo a modo de reflexión, ¿no? Y alguna compañera lo decía recién, ¿no? No será el tiempo de darle una real función a los EPRES, ¿sí? al Consejo Universitario. ¿Sí? En la reunión pasada, una cuestión que salía, además de todas estas cuestiones que recién, un poco a modo de resumen, decía Daniel, tenía que ver con, bueno, ¿qué profesionales está formando la universidad? ¿Sí? ¿Qué profesionales le estamos dando a la sociedad? Y la pregunta que resuena es, ¿no será que estamos reproduciendo algunos modelos que no son en función o pensados en función de las necesidades del pueblo, que en definitiva es a quienes nos debemos las universidades, ¿no? Entonces, también queda dando vuelta a esto de decir, bueno, ¿cuál es el rol real de los EPRES? ¿Cuál es el rol real del Consejo Universitario? Un poco también en línea de lo que vos mencionabas, de que a veces no hay criterios, ¿sí? claros para el desarrollo de carreras universitarias, de líneas de investigación y demás. Yo sé que tenés otra charla, Ari, te cuento que tenés un club de fans entre los compañeros y compañeras de Atunlu, muchísimos saludos, ¿sí? que llegan a través del vivo. No sé si hay alguna pregunta más, a ver, voy a revisar el chat antes de...
Mientras vos mirás, Karina, me acordé lo que Dale. quería decir, es importante. Una de las cosas que nosotros vamos a incluir en la ley es el derecho a elegir y ser elegido. No solamente elegir, a ser elegido. Y esto que en general el gringo les hacía poner, les hacía saltar la urticaria a los rectores, que decía que vamos a poner el rector. Hay una cosa que es importante y que tenemos que ser conscientes. Miren, innumerables ejemplos de los prejuicios que hay acerca de los trabajadores no docentes. El hecho de que desde seguimos discutiendo que queremos que los jurados de los concursos no docentes sean llevados por los no docentes. No lo podemos lograr en las discusiones. Yo soy paritario y soy uno de los que está en la paritaria de modificación del convenio. No logramos que digan, como en el 87, que nosotros somos el jurado. Eso es una cuestión absolutamente discriminatoria. Como no logramos un montón de cosas más, manejar la plata nuestra, como la logramos en nuestra universidad, que es una locura, en ninguna otra universidad se les ocurriría que los no docentes van a manejar, tienen su propia categoría programática. Quizá, deberíamos empezar suavecito, esto es una idea que después veremos, y empezar a pensar si no convendría, como para ir metiéndonos, decirle, bueno, veamos, que las universidades tengan dos rectores, un rector de administración y gestión y un rector académico. Por ejemplo, no es lo ideal, no es lo ideal, pero también seamos realistas. Si nosotros hace años que venimos, que estos tipos nos dejen poner los jurados, imagínense lo que nos va a costar poner los rectores. No lo voy a ver yo, no lo van a ver mis hijos, ni siquiera creo que lo vean mis nietos. Entonces, quizá deberíamos empezar a pensar alguna forma sutil de negociación, y una vez que estemos adentro, ustedes saben cómo somos nosotros, una vez que le metimos la patita y le trabamos la puerta, no la cierran nunca más. Pero, insisto, vamos a seguir peleando por el derecho a ser elegidos, además, y que quiten eso de que para ser rector hay que ser de la academia. Esto es muy discutible. En la universidad, gran parte de la actividad de la universidad es gestión y administración, y en esa nosotros somos los graduados. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, Aritz, no sé si querés decirnos algo más. No, agradecerle ante todo la posibilidad y no, quedo a disposición de ustedes. Ya me escucharon bastante, digo. Pero es un gusto escucharte, de verdad, te transmito el saludo y el agradecimiento de muchas compañeras y compañeros que nos están siguiendo, siempre es un gusto. Ahora, como hicimos el otro día, les voy a pedir que abran las cámaras, que no sean tímidos, así Cecilia Tuti nos hace algunas fotos. Y mientras, bueno, como siempre, las gracias a la comisión directiva del sindicato de Atunlu, a Juan en particular, en primera persona, que siempre nos da bolilla con estas ideas, a Jeremías, a Ana, a Cecilia. Y bueno, como decíamos la semana pasada, realmente si esto no es militancia, valorémoslo, ¿no? Es un gran gesto de militancia estar un viernes, el último día antes del receso, así que les deseo un muy buen receso, muy buen descanso, en particular, ya estamos en receso casi, Dani, en particular aquellos que estuvieron poniendo mucho trabajo en esta nueva forma de trabajo remoto, ¿sí? Que hubo que adaptarse, así como tuvimos que aprender a usar esta herramienta, hubo que hacer muchas adaptaciones, ha sido muy agotador estos meses, así que nada, les deseo un buen descanso en nombre de Atunlu, que repongamos fuerzas, y nos encontramos otra vez el primer viernes, esperen que voy a agarrar el machete, el viernes 7 de agosto, vamos a charlar con el doctor Rolando Cristao, de desigualdades sociales en la pospandemia. El título es Brechas por cerrar y caminos por abrir. ¿Sí? Así que bueno, quedan todos invitados, después en esa semana estaremos difundiendo. Nuevamente gracias, Aritz, te dejamos porque sé que tenés otra charla. Un abrazo a cada uno. Gracias, chao. Nos vemos.